Una adicción es un hábito negativo potencializado. Eso es una adicción. Es una evasión de sentir una enfermedad, una muerte, una pérdida de relación, o sea, un duelo, o sea, algo que realmente te mueva muchísimo el piso y tú decidas comprometerte al cambio. Hay muchos detractores del coaching porque ha sido una técnica utilizada recientemente, en los últimos años, y es como una técnica que agiliza los procesos. ¿Qué has hecho? ¿Cómo llegaste? ¿Y hasta dónde vas? Porque es súper importante marcar metas. Porque no puedes llegar conmigo y decirme quiero estar más sana. Tenemos que definir qué es sano para ti. Inspiración, espiritualidad, resiliencia, sueños, autoconocimiento, libertad, discernimiento, unidad, perseverancia, confianza, sabiduría, descubrirse, empatía, disciplina, abundancia. Habítate. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Habítate. El día de hoy nos acompaña Esmeralda Pérez, quien es coach en cambio de hábitos y medicina funcional. Bienvenida, Esmeralda. Muchas gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos. La verdad, contentísima de estar aquí. Gracias por la invitación. Me encanta tu proyecto. Me encanta Gracias. el nombre de Habítate. Me parece que resuena muchísimo con mi proyecto, nuestro proyecto, que tengo un proyecto con Valeria, mi hija, que se llama Ser Consciente y tiene mucho que ver con esta parte de habitarte. Qué bonito, Sí. qué bonito que por fin coincidimos. Sí, La gente no justo. sabe, pero nos conocimos porque ambas colaboramos en una fundación de Así mujeres es. con cáncer de mama y ahí nos conocimos y pues tenía ganas de invitarla porque ella tiene muchísimo que compartirnos. Así que Muchas te voy a gracias. dejar que tú nos compartas cómo llegaste o cómo descubriste que querías ser un coach de cambio de hábitos. Ok. ¿Me puedes ir platicando rapidito como tu infancia, tu adolescencia y hasta dónde Wow, llegaste? rapidito, no sé qué tan rapidito pueda, pero bueno, te comparto que si me voy como a la infancia, si me voy como a esta parte de la infancia, sin darme cuenta siempre me encantó compartir y siempre me gustó muchísimo enseñar. Soy muy rebelde y tuve una gran maestra de vida, una maestra de corazón, y fue la hermana de mi papá, era mi tía y mi madrina, y ella era un personaje súper importante en el magisterio aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco. Entonces, ella siempre me estuvo como motivando a la enseñanza, y todos en mi familia estudiaban para ser maestros y se preparaban para ser maestros. En esa época, pues la normal de Jalisco, y las que eran educadoras, pues a la normal de educadoras. Y yo me rebelé en contra de eso, a pesar de que me encantaba. O sea, si me remonto a cuando estaba chiquita, me encantaba agarrar el pizarrón y enseñarle a mi hermana y a sus amigas. Me gustaba mucho. Pero pasó la vida y me rebelé en contra de eso y lo dejé pasar y no quise estudiar para ser maestra. Entonces terminé estudiando por azares del destino, porque realmente es por azares del destino, Derecho. Guau. Soy abogada, o sea, soy abogada, y soy abogada de Tin Marín de Doping Web, porque tenía otras dos opciones que te vas a morir si las escuchas. La otra era diseño y la tercera era medicina. Wow. Que también siempre me gustó muchísimo, con el pequeño detalle que la sangre hace que me desmaye. Entonces, pues como que no era la mejor opción. Sí. Entonces tenía que pensar como muy bien, pero no lo pensé. Tenía 18 años, tenía una crisis de identidad enorme, había pasado por una infancia muy difícil, muy complicada. Mi historia de vida tuvo muchísimo que ver en la elección de mi profesión. Y me metí a diseño. Salió diseño en ese Tin Marín de Doping Web. Me fui a diseño, estuve estudiando en diseño año y medio y un día desperté y dije, quiero ser abogada. Me cambié a Derecho y como todo en la vida me salía como yo quería, casi siempre, me meto a Derecho, estudio Derecho, ahí conozco al que es mi esposo el día de hoy. Bueno, lo conozco ahí, pero no interactuamos ahí hasta después. Y lo que yo quería que se convirtiera en Derecho Internacional, terminando Derecho e irme al extranjero a estudiar una maestría, pues me caso. Me caso y soy mamá y dejo de trabajar. Yo daba clases en una escuela, que era justo la escuela donde mi tía era directora, porque a pesar de que había estudiado Derecho y me había rebelado contra esta parte y demás,
me gustaba Volviste muchísimo a y esta enseñar. era la oportunidad y era lo que teníamos, pues era lo que estaba Conocías. conocido, lo cercano, lo más sencillo. Entonces, era maestra, me gustaba muchísimo, pero dejo de trabajar como maestra cuando nace mi segunda hija. Tengo 2 hijos, soy mamá de 2, uno de 27 y una de 24, que es con la que comparto el proyecto. Y cuando me embarazo de ella, decido dejar de trabajar. Decido dejar de trabajar porque mi hijo, el grande, era pues un tema como un poco complejo y me demandaba mucho más de lo que yo me hubiera imaginado que iba a ser la maternidad. Entonces, yo traía como muchas cosas atrás que no podía ver todavía. Todo ha sido gradual y todo ha sido pues poco a poco y he ido descubriendo muchísimo. Y entonces mi camino de sanación comienza aproximadamente hace 20 y tantos años, y no por elección, sino porque necesitaba sanar mi cuerpo, sanar mi mente, mis emociones y también reconectar con mi alma. Y era algo que era urgente, o sea, que era necesario. Entonces fue como sanar primero yo para poder sanar también a mis hijos y ayudar a mis hijos. Entonces fue primero como un camino de autoconocimiento, como de descubrir mucho de por qué yo hacía lo que hacía y por qué me encontraba donde me encontraba. Y también ayudar a mis hijos, ¿no? O sea, como todo esto. Entonces empecé, no por llenar currículums, no por decir estoy estudiando, aunque siempre he sido muy ávida del estudio y tengo una parte como muy mental y muy cognitiva y me encanta estudiar. Tengo cursitis. Sí, la verdad es que tengo cursitis. Si algún diagnóstico tienes, es ese. Tengo varios. Pero uno de esos es esta parte de querer siempre estar estudiando. Porque para mí es una manera de conocerme más. Es una forma de estudiar, obviamente, cosas que me ayuden a poder entenderme mejor y también saber qué era lo que sucedía y por qué todo lo que me pasaba estaba sucediendo. Entonces entendí... ¿Qué edad tenías ahí? Cuando empecé con todo este cambio de radical, o sea, que realmente me di cuenta, fue hace 24 años, yo tenía 28, 29 años. Estabas joven. Ajá, 28, 29. Aunque fíjate que yo les digo que mi camino espiritual comenzó mucho antes. Yo creo que desde muy chica yo tenía como muy claro que había otra manera de vivir, que había otra forma de vivir. Y a los 15, 16 años leí un libro de Anthony de Melo que se llamaba Ligero de Equipaje. Yo decía, es que yo quiero vivir así, yo quiero vivir ligera de equipaje. Y es aquí donde tengo que poner en contexto qué era lo que sucedía conmigo. Yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria, se les conoce como TCAs, y fue anorexia y bulimia de los 15 a los 35 años. Entonces, era un infierno, literal. Mi vida era de verdad muy complicada, era vivir como una doble vida, es una adicción, de hecho se trató como una adicción. Tengo 17 años abstinente, entonces muchas de las personas que vienen conmigo, que te voy a explicar cómo llego al coaching, son mujeres y vienen conmigo porque hay una resonancia, porque me han escuchado hablar de que padecí esto y entonces vienen a pedir ayuda. Y es el 80% de las personas que vienen conmigo son mujeres entre los 20 y los 50 que tienen que sanar su relación con el cuerpo y la comida. Entonces, para mí esto fue como la forma o la manera de darme cuenta que no importa cómo te alimentes, te puedes alimentar perfectamente bien, puedes ejercitar tu cuerpo, pero si tu parte mental y tu ambiente emocional no están alineados, no son congruentes, no están sanos, no vas a tener una verdadera o un real bienestar. Entonces, eso fue lo que me llevó como a empezar a buscar un montón de cosas, de filosofías. Pasé por 20,000 cosas, busqué de todas las maneras, como una buscadora incansable además. También estuve haciendo todo, tarot, café, o sea, todo, registros akáshicos, numerología. Hablaron con mis ángeles, porque yo estaba buscando vivir en paz.
sea, yo buscaba vivir en paz. Entonces empiezo a estudiar varios cursos, certificaciones, diplomados, todo que me ayudara a mí a estar bien, pero también que ayudara a mis hijos, sobre todo a mi hijo el grande, que con él había un tema particular y especial, ¿no? Entonces era como, ¿qué puedo hacer para que le ayude a él? Entonces descubro cuando él está muy chico que los colorantes en los alimentos causan alergias conductuales en los niños. O sea, no solamente alergias de que si estornuda y lo llevas al alergólogo, no. Puede manifestarse de manera conductual. Entonces, que el colorante número 5, que el amarillo, que el rojo. Entonces empiezo a modificar la alimentación en casa. Una escuela me obliga a medicar a mi hijo para que él permaneciera en la escuela. Nosotros no queríamos medicarlo, lo diagnostican con TDA, no tenía TDA, el medicamento lo único que ocasionó fue más ansiedad. Entonces empiezo a estudiar Ayurveda para poder, a través de la alimentación, sanarlo. Y todo este remolino y este huracán que se fue formando iba a la par de mi desorden alimenticio. Y es como si estuviera en pausa, y entonces yo me dedico a distraerme en rescatar a mi hijo, y yo me dejo como de lado cuando todavía el trastorno de la conducta alimentaria estaba activo, y de hecho cada vez evolucionaba más, porque los trastornos de la conducta alimentaria son progresivos y pueden llegar a ser mortales. Entonces, cuando yo llego a pedir ayuda, yo ya había comenzado el camino de sanación años atrás, pero yo pensaba que yo lo podía controlar. Yo pensaba que sí iba a poder sola, que no necesitaba pedir ayuda. Y todo fue como acomodándose para llegar con la persona adecuada que me ayudara y que me dijera, tienes un trastorno de la conducta alimentaria. Fíjate que un poquito antes, cuando mencionaste que lo trataron o lo abordaron como una adicción, y que la retórica que tú misma te decías, que lo puedes controlar. Claro, como una adicción. Es igualito. Es igualito a una adicción. Se dicen los mismos Es igualito a una adicción. De hecho, fíjate que es súper interesante, porque una adicción es un hábito negativo potencializado. Eso es una adicción. Es una evasión de sentir. O sea, una persona que está agarrada de una tabla de supervivencia, como lo es una adicción, y ponle el nombre que quieras, porque aparte tenemos a unas súper satanizadas, como son las drogas, como es la pornografía, el juego, pero las normalizadas, como el alcohol, como el trabajo, como pudiera ser el azúcar, pero el trabajo. Sí. O sea, el trabajo está glorificado. O sea, entre más trabajas, entre más ocupado, entre más llena tienes tu agenda, eres una persona más exitosa. Claro. Y esa es una adicción también, porque es como evadir lo que estoy sintiendo. Entonces, todo esto que estudié, todo esto que ya había hecho, yo lo usaba muchísimo con toda la gente. O sea, a mí me llegabas y me preguntabas desde qué color de cabello traes, te voy a decir qué número es, cuál tinte, dónde lo consigues, con quién voy. O sea, todo lo que a mí me funcionaba, yo lo compartía. O sea, siempre, yo te digo que mi pecho no es bodega y que todo, absolutamente todo lo que me sirva, te lo voy a compartir. Entonces, llega la pandemia, bueno, me regreso un poquito atrás para cerrar este tema del trastorno de la conducta alimentaria. Tengo muchos quiebres. Un día me preguntaba una chica, ¿cuál ha sido tu fondo más fuerte? Creo que en mi vida ha habido varios. El primero fue la muerte de mi papá cuando yo tenía 10 años, que tuvimos un accidente automovilístico. El segundo, y mantenido de manera crónica, fue el alcoholismo de mi mamá durante muchos años, hasta 19 años antes de su muerte, que decide rehabilitarse y justo cambiar el alcohol por el azúcar. El siguiente es una depresión posparto que tuve cuando nace mi segunda hija, una depresión posparto severa con crisis de ansiedad fuertísimas, 2 ataques de pánico, ansiedad no controlada que tuvieron que controlar con medicamento. Estuve medicada durante 1 año.
Wow. Sí, muy fuerte. No te imagino o sea, en ese tiempo. muy fuerte. ¿Qué edad Vero. tenías ahí? Yo tenía 28 años cuando nació Vale, a punto Ay, de cumplir todavía. 29. Y era una época en la que no se hablaba tanto del hormonal. Entonces estaba como muy confundida porque aparte yo siempre había sido como de todo muy natural, de no medicamentos y menos de medicamentos neurológicos o psiquiátricos que estaban como tan satanizados y que había todo un estigma y un tabú enorme acerca de eso. Entonces yo me resistí durante un mes y estuve tomando homeopatía, flores de Bach, pero la ansiedad cada vez era más Escalaba. grande porque yo digo que yo nací con ansiedad. Y no me di cuenta hasta que dejé de tener ansiedad. Que eso fue hace 17 años. O sea, hasta hace 17 años yo dejé de despertar con un hoyo en la boca del estómago. Y desde que tengo uso de la memoria, yo nací o me viví con esa ansiedad. Porque hay todo un tema genético, porque crecí en un ambiente muy inseguro, porque había todo un sistema familiar pues muy disfuncional, ¿no? Entonces, cuando nace Vale, empiezo con estas crisis de ansiedad súper fuertes, no se controlan a tiempo porque yo me resisto, porque yo decía, yo puedo de manera natural, no tengo que tomar medicamentos, aparte las voces externas, ya sabes, de esto no hay en nuestra familia, ¿cómo es posible? La gente diciéndome, si tomas medicamento te vas a hacer adicta y no lo vas a poder dejar nunca. Entonces todo eso, o sea, como que resonaba mucho en mí y fue bien difícil tomar la decisión porque me iban a tener que internar. Al mismo tiempo, con tu bebé chiquita, con mi ¿no? bebé chiquita, no me dejaban estar con mi bebé. Tenía que estar todo el tiempo acompañada y cuidada. Ahí hubo 2 personas increíbles que estuvieron conmigo, una en la mañana y otra en la tarde. La doctora me mandó a caminar. Yo hacía ejercicio, yo hago ejercicio desde que tengo 15 años, pero no de manera sana, porque también tuve vigorexia, claro, porque una adicción no viene sola. O sea, una adicción casi siempre está cruzada y va acompañada de otras. O sea, que si el ejercicio, si las relaciones, si las compras, el exceso de esto que te decía, la agenda llena, muchas actividades, mucho estar haciendo y todo el mundo te ve perfecto. Porque aparte es como esta parte de no quiero que te des cuenta de lo que me está pasando. Y menos quiero que te des cuenta que estoy sufriendo. Y había un dolor encerrado enorme de una niña que tuvo que convertirse en papá, en esposo, porque ni siquiera en mamá y esposa, porque tenía una energía súper masculina. Entonces era esta parte como de convertirme en adulto y cuidar, ¿no? Cuidar de mi hermana, cuidar de mi mamá. Mi hermana era más chica que yo. Entonces, como que había demasiado dolor ahí guardado. Había que perdonar. Había que perdonar a mis papás, a los 2. Yo pensaba que a mi mamá, es más, en ese momento ni siquiera pensaba que a mi mamá, Vero, te soy sincera. Yo no concebía que se podía perdonar o que se debería de perdonar a los padres. Yo siempre creía que sí estaba enojada con mi mamá, pero que ella había hecho lo que había podido con lo que tenía, porque la verdad nos sacó adelante, era súper trabajadora, en las noches no dormía y nos preparaba de comer, o sea, de alguna manera dentro de lo que ella podía, nos sacó adelante, claro. Aunque la niña necesitaba muchas otras cosas. Sí. Entonces, dentro de todo esto, pues me fui formando como esta persona muy como apegada a su imagen, como mi tabla de salvación, como evadir el dolor. Entonces, cuando nace Vale, pues tengo una hija que me recuerda ser hija. Me recuerda ser hija. Entonces me dice la doctora que me estaba viendo y que me estaba medicando, no te voy a dar solo medicamento, el medicamento va a ir a la par de ejercicio, tienes que pedirle permiso a tu doctor de ya caminar, a Alfredo, mi ginecólogo, tienes también que venir a terapia, ella era terapeuta Gestalt. Entonces ahí descubro toda esta parte de ser hija, de perdonar y de grita por primera vez en una almohada y saca todo lo que tienes y enfréntate con ese dolor. Entonces ahí empieza, ahí viene otro quiebre, otra ruptura. Creo que esa es la más fuerte.
porque esa me hizo voltear hacia adentro y ver a esa niña que tenía mucho, mucho, mucho que sanar. Después viene el internamiento de mi mamá, que ella decide rehabilitarse. Entonces viene otra movida de tapete súper fuerte. Ahí constelo por primera vez, te estoy hablando de hace 20 años, cuando las constelaciones no estaban de moda como el día de hoy. Algo nuevecito. Ay, claro, o sea, escondidito. claro, porque en las clínicas de adicción utilizan muchísimo esta parte de las constelaciones, o sea, esta parte energética del sistema familiar, o sea, que es tan importante, ¿no? Las adicciones tienen mucho que ver también con el sistema familiar. Entonces empezamos a hacer otra vez otro trabajo y a los 3 años una psicóloga, una excelentísima psicóloga especialista en codependencia y adicciones, empieza a acompañarme. Ella me dice que tengo un trastorno, yo no se lo digo porque yo no llegué pidiendo ayuda para eso. Yo llegué con problemas en mi matrimonio y dificultades que tenía que arreglar y ella me descubre después de hacerme un cuestionario, sí, de hacerme unas preguntas y decirme, bueno, pues así como hay un cuestionario para saber cuál es tu nivel de trauma, no sé si has escuchado eso, también hay uno para saber si hay TCAs o hay adicciones y pues tiene mucho que ver pues la muerte de un ser querido o un padre con una adicción, aparte de manera sostenida, ¿no? De manera crónica. En este momento yo ya había estudiado pues ya varias cosas, ya estaba empezando a leer mucho de inteligencia emocional, ya estaba como adentrándome en todo este mundo de sanar, pero de manera holística, de manera integral. O sea, para mí la sanación, si tú me preguntas, para mí la salud es integral. Somos seres multidimensionales que tenemos un cuerpo, una mente, emociones y tenemos una conexión espiritual con tu alma, contigo, con un poder superior, como hablan en grupo de 12 pasos de AA, pero que creas en algo más grande que tú, que te conecta. Entonces, ahora en pandemia, después de todo esto que ya había estudiado y de todo este deseo imperioso de leer y leer y leer, porque aparte soy una ávida lectora, cuando llego a terapia, hace 17 años, mi psicóloga me dice que si me gusta leer. Entonces me empieza a dar libros y en estos libros descubro que el yoga me podría ayudar, que la meditación me podría ayudar. Leo un libro que se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson, y descubro la palabra Curso de Milagros y digo, ¿qué es Curso de Milagros? Y como por varias partes y de diferentes personas, o sea, el mensaje y el mensajero era diferente, pero me llegaba como Curso de Milagros, Curso de Milagros, Curso de Milagros. Entonces me empieza a llamar la atención el yoga, la meditación, a pesar de que muchísima gente que me conocía dijeron, no lo vas a lograr. Porque yo era la clásica hiperactiva que iba, hacía, deshacía, me levantaba a las 3:30 de la mañana, me iba a hacer ejercicio, luego me iba a correr, luego me iba a hacer yoga. Bueno, cuando empecé a hacer yoga, me iba con mis hijos, llevaba a mis hijos a todas las clases habidas y por haber. Era alguien que no podía estar en el aquí y el ahora. Porque necesitaba casi siempre estar en el futuro. Yo no soy tanto del pasado, distrayéndome, para no sentir. Para no sentir. Las personas con TCAs tenemos una condición que se llama alexitimia, que es la incapacidad de conectar con nuestras emociones. Te desconectas tanto de ti, no sabes quién eres, por eso de ahí viene esta identidad vocacional que te decía, de no saber ni siquiera qué estudiar, porque ni siquiera sabía qué quería, no sabía quién era yo, me perdí. O sea, me perdí hace muchos años, muy chica me perdí. Me perdí rescatando a mis padres, me perdí en el control de tener como una seguridad que no me daban ellos. Claro. Me perdí como en esta parte de solucionar, de sobrevivir. Entonces, ni siquiera sabía qué quería, quién era yo. En este andar y en este camino empiezo a conocer todo esto y descubro el yoga y empiezo a practicar yoga hace 17 años y empiezo a meditar. Tengo 17 años meditando. Empecé con el clásico CD de Mr. CD, que compré hacia un altero de discos. Para los que no saben, existían los CDs. No había nada de internet. Ya ahora pues ya todo lo tienes. Pero así comencé y dije, tengo que lograrlo, tengo que aquietar mi mente porque tengo una mente que le llaman los budistas la monkey mind, la mente chango,
que brinca. Santa Teresa de la Cruz le llama la loca de la casa. Y no me dejaba. Era una mente que todo el tiempo estaba hablando. ¿Y cuándo te das cuenta de todo esto? O sea, ya te dieron un diagnóstico, pero que tú puedas ver hacia enfrente, hacia ti y decir, esta persona soy yo que hace esto, porque todo eso también eran como cualidades. Lo que pasa es que eso hacemos, ha sido, ¿no?, un camino. O sea, eso ha sido un camino de descubrimiento y yo creo que esa parte que tú hablas, esa conciencia de entender que esta parte controladora se ha podido convertir en ser coach y poder guiar a otros, porque yo sé cómo dirigir y cómo guiar para estar donde estoy yo. O sea, no es que estudié un curso de repente de un año y ahora yo puedo acompañar a otros. No, te acompaño desde mi experiencia, porque sé lo que me ha servido y lo que no me ha servido. Y eso es lo más bonito, porque es coherencia, ¿no? Claro. Que siempre le digo, cuando vas con un especialista en lo que sea, que te fijes que es coherente en lo que te está diciendo, porque claro, pues si no, la verdad... Claro. Te voy a decir una cosa, Vero. No soy de expectativas. Yo sabía que mi misión en la vida era hacer algo. O sea, yo nunca me vi como en mi casa encerrada o como con una vida convencional, como hablábamos antes del episodio de comenzar a grabar, porque no soy una persona convencional. Porque siempre soy muy inquieta, soy buscadora, quiero estar estudiando, quiero aprender a través de libros o de otro curso o escucho a alguien y digo, esto me resuena. Soy alguien que puede muy fácil, para mí es muy fácil el cambio. No es algo que me conflictúe. O sea, puedo adaptarme muy fácil al cambio. De hecho, también tengo que trabajar esta parte y la he trabajado de tampoco irme como a los pendulazos, ¿no? O sea, como de repente casi irme a la India y ser una yogini y dejar todo mi casa. Pero también tengo esta parte súper arraigada o más bien como muy introyectada de mi familia. O sea, yo defiendo a mis hijos, defiendo mi bueno, es que hogar. Esa es la parte que yo creo que siempre anhelaste, que ¿no? la tengo, claro, porque yo quería ser esta madre que yo no tuve. Aunque me equivoqué también. Sí, sí. Porque lo hice o lo decidí ser una madre desde la carencia y no desde el amor, porque yo no sabía, porque yo no había tenido ese modelo, ¿no? Entonces yo hice como lo que pude con lo que tuve y al final de cuentas también me equivoqué. Sí, también. Entonces, cuando empiezo a ver esta parte de verme, o sea, de poder decir, mira, esto lo puedo convertir en esto, y eso ha sido de los últimos años. O sea, ha sido un caminar, no ha sido de un día para otro. Por eso cuando viene alguien conmigo al cambio de hábitos, yo le digo, es un proceso y es un compromiso contigo, para ti, de ti, sí, que te va a llevar toda la vida. Muchos pasos. Te va a llevar toda la vida. Y no es lineal. Y va a haber momentos en los que digas, ya me caché haciendo esto, porque así funciona nuestra mente. Nuestra mente repite patrones. Y una vez que ya aprendiste un hábito, es una conexión neuronal que ya se queda grabada. Entonces lo que tenemos que hacer es meternos por otro lado y crear un nuevo hábito para que se fortalezca y el otro disminuya, pero no lo vas a eliminar. No lo vas a eliminar. Por eso, no se puede. Por eso es que yo hablaba mucho con mis hijos cuando estaban chicos y les decía, no pruebes el alcohol, no pruebes las drogas, porque yo no quería que ellos vivieran lo que yo viví. Aunque mi droga era el alimento, era una droga. Y una vez que ya conoces una manera de evadirte, cuando tengas un problema o una crisis, lo primero que va a sonar aquí es la manera de cómo evadirte, porque ya sabes. Y es lo fácil. Y tu cerebro, su respuesta evolutiva es protegerte, sí, es cuidarte. Entonces quiere que vayas hacia lo conocido. Entonces él no está dañándote, o sea, no está trabajando en contra tuya. Bueno, la mente, que es el funcionamiento del cerebro, ¿no? O sea, no está en contra tuya. Entonces, a través de estos años y de estudio, pues llega la pandemia, ¿no? Llega este llamado en una época de mi vida donde yo ya practicaba yoga, donde ya meditaba, donde yo estudiaba curso de milagros, donde yo ya había empezado a
a dar compartir curso de Curso de milagros, pero que se queda truncado por la pandemia y entonces empiezo a hablar mucho con mi hija que estaba pasando por un proceso súper difícil, porque así como dicen que la pandemia, todos estábamos en el mismo mar, pero en diferente barco. O sea, la pandemia que yo viví fue un llamado a salirme de este estado de confort, de esta burbuja familiar, que aunque no era ningún estado de confort, porque tampoco era la cosa más sencilla del mundo, pero era algo conocido para mí, ¿no? Era algo conocido para mí, entonces era como salirme de ahí e ir hacia otro lugar. Entonces, platicando con mi hija, le digo, tengo que hacer algo, porque durante estos 23 años he estudiado muchísimas cosas que me han hecho llegar a donde estoy el día de hoy. Entonces, busqué una certificación que englobara todo lo que yo quería. Entonces, encuentro esta certificación de Balea Lozano, de Instituto Hábitos, que es cuerpo, mente y alma. Y digo, esto es lo que yo quiero y quiero un papel que avale todo lo que he estudiado, ¿no? O sea, todos los cursos, certificaciones y diplomados, programación neurolingüística, tapping, ayurveda, yoga, mindfulness, o sea, todo lo que había estudiado, que lo abarque una certificación para tener un papel y decir, yo te puedo acompañar. Además, también quería técnicas de cómo poder acompañar a una persona y cómo poderle decir, esto puede funcionarte, esto lo puedes cambiar, esto no lo puedes cambiar. Entonces, la palabra coach me encantó porque pues es lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, es como ser un entrenador de otra persona de manera mucho más fácil, más bien no fácil, más rápida que a lo mejor una terapia. O sea, eso es lo que hace el coach. O sea, hay un coach que es el ontológico, que trabaja mucho con el ser de la persona. Mi tipo de coaching es un acompañamiento a las personas muy integrativo, donde utilizo PNL, que es programación neurolingüística, que es cambiar el modelo de pensamiento que tienes, cambiar tu mindset, buscar las creencias que te llevan a seguir repitiendo los mismos patrones o los mismos hábitos. ¿Por qué haces lo que haces? Porque detrás de un hábito siempre hay una razón. No hacemos las cosas por nomás. No es solo un aprendizaje. No es solo un aprendizaje. O sea, si tú me dices manejar, claro, aprendiste a manejar porque te quieres mover, porque quieres tener un automóvil, porque quieres tener un coche, porque ya toca que aprendas a manejar, ¿no? Entonces, al principio, tuviste que estar súper pendiente y súper atenta al espejo, a los retrovisores. Si aprendiste a manejar estándar, al clutch, a la velocidad, cuándo meto clutch, cuándo saco, cuándo hago, o sea, tienes que estar todo el tiempo presente para poderlo hacer. Y es ahí donde metes el hábito. Aprender a andar en bicicleta es lo mismo. Para aprender a andar en bicicleta tuviste que estar súper presente y te caíste N,000 veces. Si tú tienes ahorita 15 años sin andar en bicicleta y te digo, agarra una bici, Vero, pero sabes andar en bicicleta, vas a volver a conectar con esas redes que ya hicieron ahí una sinapsis. ¿Qué es lo que decías? Que no están. No las estás usando, pero ahí están. Ahí están. Ahí están. Tanto las positivas como las negativas. O sea, las que te ayudan y las que no te ayudan. Las que te estorban. ¿No? Exactamente. Entonces, me meto a esta certificación y en el camino digo, no sé si quiero coach de 1 a 1. Porque me empiezan a invitar a hablar, a pláticas, a dar pláticas, a talleres, a conferencias, y me encanta. O sea, digo, esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta aventar semillas y que caigan por todos lados. Pero 1 a 1 implica una responsabilidad mayor, pero también me hace trabajar mucho a mí con mi talón de Aquiles. O sea, retador, pues. Rescatar. O sea, ¿cómo le hago para ayudarte a que realmente hagas el cambio? Entonces, me ha costado mucho trabajo entender que por más que yo te dé información, por más que yo te dé todas las herramientas que puedes utilizar, la única persona que puede hacer el cambio eres tú. Y yo solo te voy a acompañar. Entonces, eso fue para mí como primer
encontronazo con algo que yo tengo que trabajar. Entonces yo decido también regresar a terapia y tener un acompañamiento terapéutico para... Mi terapeuta se ha convertido en mi mentora. O sea, más que mi terapeuta es mi mentora. Porque mucho del trabajo que yo hago acaba siendo también terapéutico. Porque muchas personas que me buscan es porque a veces no quieren ir con un psicólogo. Entonces, yo desde el principio les digo qué es lo que yo hago y qué es lo que yo no hago. Y era una de las preguntas que me hacías hace ratito, sí, ¿no? O sea, justo. ¿qué es lo que hace? Entonces, antes de decirte todo esto, pues yo me doy cuenta de que todo lo que yo creía que sabía, sí sabía mucho de eso, pero también había cosas que no sabía. Y entonces empiezo a descubrir toda esta parte del sistema hormonal y endocrino, y sobre todo en la mujer. ¿Qué importancia tiene? Yo ya había en algún momento, hace muchos años, leído en un libro de Ayurveda, de un médico, un excelente médico, que es médico alópata y aparte es médico ayurvédico porque él nació en India. Y generalmente los médicos ayurvédicos de India se van a Londres a estudiar medicina y luego regresan a aplicar lo que ya sabían, más lo que aprendieron, y hacen toda una mezcla y lo potencializan, ¿no? Porque pues tienen esta parte natural, que de ahí surge la medicina, Claro. y tienen toda esta parte científica de la medicina alopática. Entonces, él hablaba de que los temas hormonales tienen mucho que ver con la alimentación, con toda esta parte de alimentos llenos de hormonas, de disruptores endocrinos, toda esta parte exógena que viene del ambiente, Así que no solo son pero los alimentos, también tiene que ver con la parte emocional. Entonces, cuando somos niñas, las mujeres, podemos tener muchos problemas de desajustes hormonales. Cuando hay un tema de ansiedad, o hay un tema de trauma, o hay un tema de heridas, ¿no? De la infancia. Que Entonces, 99.9 todo por ciento tenemos. Sí. Entonces empiezo como a estudiar toda esta parte y veo que la depresión postparto tuvo muchísimo que ver con esta parte hormonal, pero también con la parte de las emociones. Entonces, por eso también me meto a estudiar bioneuroemoción con Enrique Orbera y empiezo a descubrir y atar como cabos y decir, no, la salud tiene que venir no solo de lo que comes, porque sí, la alimentación es el primer paso, porque es el más fácil, porque es lo que estamos viendo, lo que podemos controlar, es lo que podemos o es como una base, cambiar, ¿no? es como la base. La actividad física le viene aparejada, pero después échate un clavado y empieza a sanar todo lo que tengas que sanar, ¿no? O sea, empieza a revisar todo lo que tengas que revisar. Entonces, cuando me meto en la certificación de hábitos y empiezo a estudiar toda esta parte y descubrir cosas que yo no sabía, me surge la necesidad de saber más. Y me meto a la certificación de salud funcional, al Instituto de Salud Funcional con Natalie Marcus, y ahí empiezo a descubrir toda esta parte de qué tiene que ver la microbiota, por qué es el segundo cerebro, por qué nuestro intestino es tan importante, por qué está comunicado por el nervio vago, cómo puedes activar el nervio vago, que es bidireccional, o sea, se comunica el intestino con tu cerebro y el cerebro con tu intestino, y por qué las emociones tienen tanto que ver con tu salud. Entonces, ahí hago como un match de las dos y entonces empieza a llegar muchísima gente a sesiones de 1 a 1. Entonces, ¿qué hago y qué no hago? Yo soy una persona que acompaña a alguien que venga a buscarme para mejorar su salud, ya sea en el área física, en el área mental o en el área emocional. Generalmente es porque traen un tema ya muy específico. Entonces yo les hago un cuestionario y ahí descubrimos qué es lo que tiene que mejorar la persona. Entonces ahí se da cuenta de cosas que no se había puesto a pensar. Por ejemplo, cómo duerme, cuánta agua toma, cómo se alimenta. Porque casi siempre, Vero, es una sorpresa enorme. Casi toda la gente te dice que come bien. Sí, es impresionante cómo tenemos como ¿Y si una te da risa? cultura, cuando empiezas a revisar qué es comer bien, Exacto. Descubres muchas cosas que estás haciendo que son hábitos muy arraigados, que vienen de la familia, como el consumo de azúcar, el consumo del Cenar pan con panecito, leche. el panecito O el con la cerealito. leche, o el cereal en la mañana,
o por ejemplo lo primero que comes es un pan, o el consumo de refresco. O un jugo. O un jugo de naranja que te hace un pico de Y ya insulina no, enorme. tengo Pues mucha dices, energía, fruta. ¿no? Pues sí, sí, pero se te va a padrísimo. acabar. Claro. Se te va a acabar rapidísimo, ¿no? Entonces, Sí, pero eso era lo que se daba. O sea, era cuando éramos lo niños, normal. Era lo por eso te normal. mandaban a la escuela. Era lo normal. Ibas muy bien. Exactamente. Entonces, el bien hay que como que redefinirlo. Sí. Entonces, cualquier persona que quiera mejorar su vida y dice, yo quiero tener una coach, porque ahora ya es más común. O sea, ya se escucha más. Entonces, el coach es esta persona que te va a acompañar de manera integral a través de diferentes herramientas a que tú descubras cuál es el área de tu vida que necesitas trabajar en este momento y que puede ser también con el círculo de la vida, que es el área de la salud física, el área emocional, el área espiritual, el área de la familia, la de los amigos, la del trabajo. O sea, vas a descubrir cuál es esta área, qué estás haciendo, en qué lugar estás en este momento y hacia dónde quieres ir. Entonces, a través de que decidas hacia dónde quieres ir, ahí es donde vamos entre los dos, vamos a crear un plan que te lleve a ese lugar. Entonces, tengo dos tipos de personas que vienen conmigo. No me gusta como englobar en dos tipos de personas, Pero pero es como tu mayoría, ¿no? la mayoría de las personas que vienen conmigo son mujeres entre los 20 y tantos y 40 y tantos, 50, recién 50, que no tienen una buena relación con la comida y su cuerpo. O sea, que vienen a representarte lo que tú fuiste. Que vienen resonando con, a lo mejor me escucharon en una plática, muchas de ellas me escucharon en una plática, y yo siempre comparto esto. ¿Por qué lo comparto? Porque yo quiero que sepas que lo que yo te estoy compartiendo es desde mi experiencia. Y que respeto muchísimo la ley de la bioindividualidad, en la que todos somos diferentes, en la que no necesariamente lo que a mí me funciona te va a funcionar a ti, pero que sí hay una generalidad de pautas que te pueden ayudar a encontrar por qué te autosaboteas, por qué procrastinas, como platicábamos hace rato, cuáles son las causas raíz de por qué lo haces y por qué si estás yendo a lo mejor con un médico endocrinólogo o endocrinóloga, con una ginecóloga, ginecólogo, estás yendo también a lo mejor a terapia, te mandan conmigo para hacer un trabajo multidisciplinario. Porque yo trabajo de manera multidisciplinaria con especialistas. Entonces, puede ser que vienen referidos conmigo de algún especialista porque hay algo que todavía no hace el clic a pesar de que le hayan dicho que su insulina está alta, que hay una resistencia a la insulina, que hay una prediabetes, que puede ser, por ejemplo, que está en terapia, pero la parte del cuerpo y de la alimentación, esta terapeuta no la maneja. Entonces, yo le ayudo. La estás dejando de ver probablemente. Entonces, sí la ven, pero no es como algo que manejen. No, me refiero al paciente, ni siquiera se percata de que por ahí también puede ser. Exactamente. A veces, te voy a decir, con un coach lo puedes ver como de manera más como orgánica o manera más accesible que con un terapeuta. Porque a lo mejor con el terapeuta te vas a ir como profundo, ¿no? Te vas más al pasado, te vas como a sanar heridas de la infancia, te vas a sanar trauma. El trauma tiene muchísimo que ver en qué hacemos y por qué lo hacemos. Y la gente cree que trauma es que fuiste abusada sexualmente, que trauma es que eres víctima de la guerra o de un holocausto o que viviste algo súper fuerte. Y trauma puede ser que tu mamá se salió al súper, te dejó en tu casa con tus hermanitos y tú te creíste abandonado. Pero en ese momento no tenías la capacidad emocional para manejar esta situación o tampoco tus padres de podértela explicar y tú sentirte acompañado o visto, ¿no? Sí. Entonces totalmente. Hay mucho ahí. Entonces los hábitos van mucho más allá de tomar agua o verduras. Va mucho más allá de hacer ejercicio. Va mucho más allá. Tú me preguntabas, ¿pero qué es lo que tú haces? Yo te acompaño a que descubras cuáles son las creencias que hay
abajo de los pensamientos. Entonces, a través de técnicas de respiración, a lo mejor de una sesión de tapping. El tapping es la liberación emocional que a través de golpecitos en los puntos meridianos de la acupuntura china, que tú te haces y te repites frases, puedes lograr bajar los niveles de ansiedad o incluso trabajar con trauma, incluso trabajar con fobias, ¿no? Entonces, a través de respiración, a través de meditación, a lo mejor de enseñarlas a meditar, de cómo conectar con tu cuerpo, cómo conectar contigo, cómo conectar con tus necesidades de hambre, cómo saber, por ejemplo, despertarte y decir, me siento muy cansada, pero es porque no dormí bien. Y no que necesitas comprarte un anillo o el Oura, que cuesta carísimo, que tiene una aplicación que te diga no dormiste bien, ¿no? O sea, como que estamos buscando mucho afuera cuando todo viene de adentro. Eso es lo que decíamos ahora, Exacto. ¿no? Que tú estabas platicando que esto nos ha sido generado, pues. No Lo que nos viene de pasa gratis. es que vivimos en una cultura donde cada vez nos hemos ido desconectando más de nosotros, donde cada vez hay más herramientas, cada vez hay más especialistas, cada vez hay más tratamientos, cada vez hay más pastillas que te hacen más diagnósticos que te hacen como más rápido o más fácil el camino, ¿no? Entonces, trabajar conmigo es darte cuenta que tienes que comprometerte contigo. Que o sea, no que es siguen conmigo. siendo placebos. Siguen un siendo poco, placebos. Porque va a ser un Siguen siendo tapón placebos. temporal Sí. y va a rebotar después Sí. en otra cosa o hasta en una Sí, enfermedad ya sí, biológica, ¿no? Exactamente. Sí, porque la enfermedad se dice, bueno, y tú y yo lo hemos visto y lo hemos visto juntas, Sí. que el cáncer, que es la reina de las enfermedades, llega después de que ya hubo varios avisos antes Sí. y que ignoramos por completo, ¿no? Sí. O sea, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y a veces me siento y me doy cuenta que a lo mejor es real porque es luna llena. Pero estamos tan desconectados de la naturaleza, estamos tan Totalmente. desconectados de nuestros ciclos, Sí. nuestros ciclos de sueño, nuestros ciclos de hambre. Yo les pongo un ejemplo muchísimo en mis pláticas, que a un niño chiquito de, no sé, meses, 2 años, y está llorando porque tiene hambre, no volteas y le dices, no te puedo dar de comer porque no te toca. Y a nosotras sí no lo decimos. Ujú. O sea, no son las 6 de la tarde, no me toca el snack. Y tienes hambre. Y fue porque te comiste algo que te dijo un especialista que tenías que comer y muy probablemente no te está satisfaciendo. Y entonces, una dieta, por eso yo soy antidietas, porque yo no sabía y no supe que yo hace 17 años comencé a tener una alimentación consciente, porque yo llevé un trabajo multidisciplinario donde iba con psicóloga 3 veces por semana, iba a grupo de AA todos los días durante 2 años. Wow. Fui con nutrióloga que me enseñó a comer de manera consciente y no sabes qué berrinches hacía yo, porque me daba hot dogs y yo decía, la salchicha es lo más antisano que existe, ¿cómo me puedes dar una salchicha? Porque ella necesitaba que yo rompiera con este valor o este juicio de valor que yo le tenía a la salchicha, porque no era que no fuera sana, era porque a lo mejor iba a engordar porque me comía un hot dog. Y yo tenía que quitarle esta carga moral a la comida, ¿no? O sea, como de te la mereces, no te la mereces, es pecado, no es pecado, si me toca o no me toca. O sea, a un niño no le dices que le toca o no le toca comer. Entonces es como reaprender. Entonces, los hábitos son acciones repetidas que hacemos hasta que se quedan instaladas en nosotros. Y van ligadas a creencias. Van ligadas a creencias, porque van ligadas a pensamientos. Entonces tenemos, la raíz es la creencia, luego generamos pensamientos. Esos pensamientos generan emociones en nuestro cuerpo que nos llevan a actuar. Y esas acciones crean la realidad que vivimos. Entonces cuando estamos enfermos, pues tenemos que revisar cuál es nuestra responsabilidad en esa enfermedad. Sí. Y la enfermedad no solamente es física, estar delgado no es sinónimo de salud. A veces la enfermedad se da en personas delgadas. Como nos lo han hecho creer. Exacto, también, como nos lo ha hecho creer. Entonces está súper estándar de relacionado. belleza, Exactamente. tienes que estar así. Exactamente. Y más nosotras que venimos de una generación de pensamiento de dieta, en la que todo era dieta, todo era light, todo era sin grasa,
Y ahora resulta que la generación que viene después, pues traen madres que aunque no les hayan hablado de dieta, vivían o se vivían de esa manera. Sí. Entonces, sanar la relación con la comida y darte cuenta que la comida te va a nutrir y te va a dar energía y te va a ayudar a estar más sano. Y es lo que necesita tu coche, que es este vehículo que tienes, este cuerpo, pero que es una parte. Es como esta mesa. O sea, una de las patas es el cuerpo físico, pero la otra pata es la mente. Y la otra son las emociones. Y la otra es tu conexión espiritual. Entonces, cuando vives de esta manera coherente, es cuando te das cuenta que tienes energía, que te sientes bien, que tienes ganas de hacer las cosas, que tienes un propósito de vida, tienes una intención, que quieres hacer y quieres ser. O sea, no solamente te quedas como conectado en el hacer, ¿no? Entonces, estos son los hábitos. O sea, hay que revisar qué hay debajo del hábito, porque un hábito está tapando algo que no quieres ver. Por ejemplo, hay dos autores que ahorita están muy de moda, muy en boga, y uno es James Clear, de Hábitos Atómicos, y es un libro que todo el mundo está leyendo, Sí. y lo leen, lo terminan de leer, lo ponen en su buró y regresan otra vez a lo mismo, ¿no? Entonces es como, claro, revisar ¿por qué sigo haciendo lo que hago? Es como preguntarte, en vez de estar buscando respuestas afuera, yo les digo muchísimo, es revísate a ti. O sea, podemos hacer un detox, por ejemplo, de los blancos. Eso yo lo hago mucho, ¿no? ¿Hasta dónde están mis alcances? Yo no soy nutrióloga, no te voy a dar una dieta. Yo no soy médico, no te voy a suplementar. Me lo preguntabas hace rato. Aunque yo llevé un módulo muy intenso y muy completo de suplementación, yo no soy médico. Yo a veces no puedo saber cuáles son las contraindicaciones que hay o las sinergias que hacen con otros medicamentos. No hay medicamentos inocuos, incluso los adaptógenos. Entonces yo, por ejemplo, si recomiendo adaptógenos, digo, empieza con los hongos. Los hongos son súper nobles, los hongos los puede tomar casi cualquier persona. Hay cierta restricción, pero es casi seguro que todo el mundo los puede tomar y puede ayudarte, pero no son inocuos, es una planta. Así y es una planta que puede ocasionarte un daño si tú tienes un tema. Claro. Por ejemplo, si tú tienes hipertiroidismo y tomas reishi o cordyceps, te puede acelerar y te puede dar para arriba y puede acelerar tu tiroides. Entonces, hay que tener mucho cuidado con temas que ya haya como diagnosticados. Entonces, no soy médico, no soy nutrióloga y no soy psicóloga. O sea, si yo veo y tuve el caso de una chica que cuando llegó conmigo, su desorden alimenticio, anorexia, estaba muy avanzado. Muy avanzado. Y desde que llegó conmigo, yo hablé con ella y le dije, si en 2 sesiones no vemos mejoría, no vemos avance, que tú de una manera honesta me digas, no me siento mejor, yo voy a hablar con tu mamá y te voy a recomendar psicólogas y te voy a recomendar una clínica. Porque esto ya está muy avanzado. Ya había un tema de amenorrea, que no hay regla, porque no hay colesterol de donde se alimenten las hormonas, donde se produzcan las hormonas, no se alimenten, se produzcan. Entonces, ya había un tema médico fuerte, pero aparte un tema terapéutico, nada más que ella no quería ir a terapia, ella quería ir conmigo, porque me escuchó en una plática y resonó mucho conmigo y con Vale, mi hija. Entonces, yo tampoco le podía negar la ayuda, ¿sabes? Sí. Entonces, sí te la puedo dar la ayuda, pero vamos a hacer un acuerdo. Si esto no avanza, tú vas a ir con un especialista. Y así fue. Y ella hizo lo que tocaba hacer y la internaron o se internó. No me gusta decir la internaron porque estoy convencida de que si la gente no quiere, no hay manera. No hay manera. O sea, es que tú decidas cambiar. Hasta que tú decidas cambiar, y es algo que también platicábamos hace rato. Desgraciadamente, un porcentaje altísimo, no puedo decir un número porque no me gustaría aventurarme a asegurar un número, pero un número altísimo de cambios reales y sostenibles en el tiempo
son resultado de una crisis que estés viviendo en tu vida. Una enfermedad, una muerte, una pérdida de relación, o sea, un duelo, o sea, algo que realmente te mueva muchísimo el piso y tú decidas comprometerte al cambio, porque el cambio no es fácil, solo. necesita de trabajo, de repetición y de constancia. Eso es algo que yo antes tenía mucho miedo de decirlo, porque no quería asustar a la gente. O sea, yo quería decirle, no, sí se puede. Y sí se puede, Sí, claro. pero requiere de mucho trabajo. Sí. De mucho trabajo. Entonces, James Clear habla de cómo cambiar, o sea, de encontrar qué es lo que te impide cambiar. Y en gran parte de ese impedimento es la imagen que tú tienes de ti misma. Es tú mismo. Es la imagen que tú tienes de tú misma. Porque si tú te dices, es que yo no soy de hacer ejercicio. Es que yo no puedo comer así. Es que yo no puedo hacer esto. O sea, tú solo te estás creando una imagen de ti, o te has creado una imagen, o te lo dijeron desde chico. O sea, es que yo no soy bueno para el inglés. Yo no soy bueno para hacer esto. O una creencia todavía más fuerte y más dura de reconocer y de encontrar, porque está súper oculta, es la de no ser suficiente. Entonces no soy suficientemente buena o no me merezco vivir bien. Vivir sana, vivir en paz, ser abundante, ser próspera. Entonces yo sola me voy a meter zancadillas y aquí viene el autosabotaje. O sea, sí quiero, pero no me la creo. O sea, sí quiero vivir más sano, sí quiero vivir en paz, sí quiero ser libre, sí quiero vivir tranquilo, pero no creo que me lo merezco. Entonces, digo el lunes, empiezo lunes, martes y miércoles, voy con mi coach, ya la contraté, voy con mi médico, hago todo lo que tengo que hacer, pero hay una parte de mí que cree que no merece eso. Por eso tiene que ir acompañado de hacer una revisión de ti. Y eso no te lo puede decir ningún experto. Nadie te lo puede decir. Eso es contigo mismo. Eso es contigo mismo. Oye, Esme, ¿y como cuánto tiempo aprox? Porque sé que obviamente lo que hablamos, cada persona es totalmente diferente por historia, por su canal de aprendizaje, por todo. Lleva un acompañamiento contigo. Se supone que el protocolo debería ser no más de un año. Y de hecho, yo a los 6 meses hago una revisión. Esto no es como ir a terapia que vas cada semana. Es cada 21 días. Porque aunque no se ha comprobado realmente si a los 21 días, a los 33 o a los 66 se lleva a cabo la nueva Conexión. Instalación de un hábito, en realidad no se sabe. Hay quienes dicen que todas estas periodos de tiempo que te acabo de decir pueden ser. Los 21 días es un muy buen lapso de tiempo para que si tú vienes conmigo y me dices, ok, yo quiero empezar a hacer ejercicio y no puedo, y me inscribo al gimnasio y voy al gimnasio y duro una semana, o me voy al Pilates que está tan en boga ahorita y me inscribo y voy 3 sesiones y no regreso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hago? Entonces tú vienes conmigo y te digo, ok, el ejercicio es lo que quieres trabajar con, entonces vamos a hacer esto. Entonces, según estos expertos, James Clear, que se basa mucho en hábitos, el libro de hábitos poderosos, del poder de tus hábitos, de Charles Duhigg, es cómo voy a implementar un hábito. Es primero, tengo que decidir cuál es el hábito que quiero implementar. Voy a empezar con uno. Si estamos hablando de tema de salud, generalmente hay un hábito que impacta en otros hábitos. Uno de esos es el ejercicio. Porque cuando tú haces ejercicio, empiezas a generar neurotransmisores de la felicidad, como la serotonina o la dopamina, que te hacen, o endorfinas, que te hacen sentir bien. Entonces tú eliges comida desde ese lugar de satisfacción. O sea, yo me siento bien, me siento con energía, quiero comer algo sano, quiero comer fruta, quiero comer verdura. O sea, tus decisiones van a venir desde ese lugar. Entonces, tú sales y tomas mejores decisiones de comida, de hábitos como de amistades, o sea, te empiezas a rodear de gente que hace ejercicio, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, impacta como si fuera
estás jugando billar y tú le pegas a una bola y esa impacta en otras bolas. Entonces tú me dices, quiero cambiar mis hábitos de manera saludable, entonces va a ser el ejercicio. Yo te voy a decir algo que no te va a encantar. Primero te voy a preguntar, ¿a qué hora quieres hacerlo? ¿A qué hora has notado tú que te funciona más el ejercicio? Porque, por ejemplo, a mí, Esmeralda, hacer ejercicio para mí en la mañana es mucho mejor que hacer en la noche. Porque mi tipo de organismo, si hace ejercicio en la noche, es como si me conectaras a la electricidad. Me da muchísima energía. Y ya no duermes. Porque tiendo a ser ansiosa. Entonces ya no voy a dormir. Para mí hacer en la mañana tiene unos efectos secundarios positivos enormes. Me da más energía, me genera endorfina, serotonina, me hace sentir alegre, contenta. O sea, todo, ¿no? O sea, viene todo en el mismo paquete. Entonces, yo te voy a decir, ¿a ti qué hora te funciona? También, ¿cuál es tu realidad de vida? ¿A qué hora entras a trabajar? Porque no toda la gente viene conmigo y no tiene nada que hacer. Sí, o son empleados y tienen que estar a tal hora en la oficina, en su trabajo, o son mamás de niños recién nacidos. También. Entonces también, ¿cuál es tu realidad? Sí. Porque el hábito que quieras implementar tiene que ser realista y tiene que ser sostenible en el tiempo. Lo que no queremos es que te vayas como hilo de media, 3 semanas entrenando 2 horas y media diarias, adoloridísimo, y un día decir, esto no es para mí. Lo que queremos es que hagas un hábito, formes un hábito que sea parte de tu estilo de vida. Que de esa manera vivas el resto de tu vida, ¿no? Entonces vas a empezar con 5 minutos. ¿Tan así? Así. 5 minutos. Es más, te voy a decir un extremo todavía. Hay personas que nunca han hecho ejercicio y empiezan a hacer ejercicio entre los 40 y 50. ¿Por qué? Porque se los prescribió el médico. Sí, por alguna enfermedad. Porque tienen el colesterol alto, porque tienen los triglicéridos altos, porque tienen la presión alta, porque tienen resistencia a la insulina, porque están prediabéticos, porque tienen intestino permeable, porque tienen, ponle el nombre que quieras, o porque tienen ansiedad o depresión. Entonces, es prescrita por un médico. ¿Y cómo va a empezar una persona que tiene 45 años a hacer ejercicio si nunca lo ha hecho? Necesita ser gradual. Necesitas empezar poco a poco. Y aunque te desesperes, hay personas a las que les digo, deja los tenis al lado de tu cama y tu ropa para hacer ejercicio 3 semanas. No la toques. Solo voltéala a ver todos los días. Y me dice, se me queda viendo como, ¿y te vine a pagar para que me des este consejo? Créeme que está haciendo un efecto. Te está creando ansia por hacer eso, que es lo opuesto a cuando te estás diciendo no lo debo de hacer. Hay algo que le llaman la última cena. La última cena es un evento que llevan a cabo las personas que se van a poner a dieta el 1 de enero o el lunes siguiente o el lunes 1 de mes o que hacen los alcohólicos que se quieren internar. Jurarse, esas cosas. Y la última cena es irte. Interminable. Darte un atracón. Un atracón de comida, ponerte hasta las chanclas de alcohol antes de irte a internar. Ahí lo más probable es que no vas a hacer ningún cambio. Porque no estás cambiando tu mindset. No estás entendiendo tu para qué lo quieres hacer. Cuando tienes muy claro tu para qué y viene de ti, porque te amas, porque te das cuenta que tu amor propio es algo que no has trabajado, porque si realmente te amaras, no te meterías productos que no son alimento, que son hechos en un laboratorio, diseñados para que, así como dice el eslogan de Sabritas, no puedas comer solo una, y te dieras cuenta que estás siendo manejado por una industria que te quiere mantener enfermo. Oye, Esmeralda, ¿y cuánto tiempo más o menos se lleva una persona contigo en tu acompañamiento? O sea, ¿es largo, es corto? Yo sé que cada persona es diferente, conforme a su canal de aprendizaje, conforme a los hábitos que traiga tan arraigados o no, claro, al tema que venga a tratar. O sea, son muchas cosas. Sí. Pero una aprox, ¿cómo lo manejas tú? ¿Cómo es? Mira, el protocolo del coaching y lo que distingue el coaching de la terapia
Hay muchos detractores del coaching porque ha sido una técnica utilizada recientemente, en los últimos años, y es como una técnica que agiliza los procesos. Entra muchísimo a los modelos de pensamiento, entra mucho a trabajar con tu mindset, entra muchísimo a trabajar con tus creencias limitantes a través de diferentes herramientas, ¿no? Y hay diferentes métodos, y yo puedo usar, por ejemplo, la programación neurolingüística porque entra mucho esta parte de la mentalidad. El protocolo dice que debe ser máximo 12 meses. A mí me parece un súper buen límite de tiempo porque estoy enemiga de estas terapias larguísimas donde la persona va y repite lo mismo y sigue anclada en los mismos problemas y sigue haciendo las mismas conductas, repitiendo los mismos patrones. Yo te comentaba que yo voy a terapia. Lo mío es como, yo siento que la terapia es canasta básica para todos, que el coaching podría acompañar a una persona. Yo tengo personas que a los 12 meses o antes de los 12 meses, entre las dos decidimos que ya es tiempo de que ella o él siga solos, que también veo a chavos, a hombres, y de repente me hablan y me dicen, vamos a hacer una revisión, porque fíjate que caí otra vez en esta conducta, en este hábito y lo estoy repitiendo. Entonces, a los 6 meses, yo hago una revisión. O sea, vamos a revisar qué has hecho, cómo llegaste y hasta dónde vas. Porque es súper importante marcar metas. Aunque las metas pueden ser muy controversiales y hay como una corriente también que dice muchísimo de que no puedes vivir como con metas y que tienes que fluir y todo esto, sí es como muy importante que tengas, claro, ¿no? Pero es importante que tengas objetivos a lograr, claro. Y objetivos muy claros, porque no puedes llegar conmigo y decirme quiero estar más sana. Tenemos que definir qué es sano para ti. Entonces, si tú traes un tema de salud ya diagnosticado, pues va a ser a lo mejor bajar tus rangos, tus analíticas, ¿no? De laboratorio. Va a ser a lo mejor controlar el hipotiroidismo, va a ser a lo mejor meter manejo de estrés, que yo trabajo muchísimo con los coaches. Las personas que vienen conmigo se les llama coachee. ¿Qué te preguntaba antes de grabar? Antes de grabar. Pacientes, clientes. No son pacientes porque no soy médico y yo no los veo como clientes. ¿No? Los veo como esta persona coachee que yo acompaño, que yo entreno, que yo puedo a lo mejor hasta ser mentora, porque muchas veces me convierto en mentora porque es algo que yo ya viví. Entonces yo te digo lo que a mí me funciona y cómo lo hice yo. O sea, cómo pude cambiar ciertas conductas, porque yo también tengo patrones que me costaron mucho trabajo a pesar de que estoy rehabilitada hace 17 años. Y uno de esos es el cambiar la alimentación del fin de semana. Ese es el que más trabajo me costó. Cambiar este mindset de lunes a viernes te cuidas y sábado y domingo libre. Eso es terrible, porque es como si siguieras viviendo en restricción, ¿no? Y la restricción te lleva al atracón. Entonces, a los 6 meses hacemos un alto de revisión. ¿Cómo llegaste? ¿Cuáles eran tus objetivos? ¿Qué de las cosas que tú dijiste y te comprometiste a que ibas a hacer, has hecho? Y las que no has hecho sin juicio, sin juicio, importante. Vamos a revisar por qué no las has podido hacer. Y este es un trabajo bien bonito porque entramos muchísimo a creencias. De hecho, ya esos 6 meses ya hemos ido descubriendo creencias. Porque de manera indirecta, a la hora de trabajar, yo te hago preguntas poderosas. En coaching se llaman preguntas poderosas. Preguntas que te hacen a ti darte cuenta de cosas confrontativas, pero de manera amable. Sí. Porque no soy fan de lo confrontativo. Sí. Ya lo viví yo en mi proceso de recuperación. Sé que así lo debe vivir un adicto, pero no es algo con lo que ya comulgue el día de hoy. Creo y estoy convencida que hay otras maneras en las que un ser humano modelos, puede entender. ¿No? Claro. Sí. Entonces, cuando es de esta manera como mucho más compasiva, que el cambio no viene de la disciplina, sino de la compasión hacia ti mismo. Tiene que estar fuera del juicio. Entonces vamos a revisar cuáles son tus áreas de oportunidad. O sea, ¿qué es lo que no has logrado cambiar? Entonces aquí vienen 2 factores muy importantes. Uno es el autosabotaje y otro es la procrastinación de la que me hablabas antes de empezar el episodio. El autosabotaje se va a dar por 2 razones, casi siempre. Una es porque la autoimagen que yo tengo de mí no es compatible con lo que yo quiero cambiar. Entonces, yo trabajo mucho con volver a reescribir tu autoimagen.
porque todos los días podemos reinventarnos los seres humanos. Todos los días podemos cambiar este dialecto interno que tenemos con nosotros. O sea, de lo que pensamos que somos. Muchas veces nos dijimos, yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para esto, yo no soy suficiente para esto, y resulta que no lo podemos cambiarlo. O sea, yo tengo el día de hoy 53 años, yo nunca me imaginé que iba a estar trabajando a esta edad, haciendo lo que hago. Tampoco es que me hubiera limitado a decir no puedo, porque para mí la edad no es una limitante ni una condicionante. Soy abogada y no ejerzo como abogada, y estoy ayudando a personas a través del coaching, del acompañamiento. Entonces, no necesariamente lo que nos dijimos que éramos, tenemos que seguirlo haciendo. No es ley. No es ley. Siempre se puede Entonces, cambiar. no sé si has escuchado esta frase que dice que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Entonces, tú puedes estar repitiendo afirmaciones como loro todo el día de me amo, me acepto, me quiero, y en realidad hay una parte de ti que dice no seas mentirosa, no te amas. Entonces, el autosabotaje viene de que yo me digo algo que quiero, pero yo no me la creo. Yo no me creo que soy esa persona que es capaz de cambiar un hábito que está súper introyectado y ser lo suficientemente amorosa para comprometerse consigo mismo o consigo misma. Y entonces voy a hacer cosas contrarias a lo que estoy diciendo que quiero. Y cuando yo hago algo que va en contra de lo que digo que quiero, pero es lo que yo creo que yo merezco, me voy a castigar. Y es esta rueda del hámster que no se termina. Entonces yo digo que no voy a tomar el fin de semana y llega el fin de semana y tengo los mismos amigos, el mismo círculo, las mismas personas que me dicen, ay, ¿a poco no puedes una? Ay, aunque sea una. Porque tú ya empezaste tu discurso diciendo, es que no puedo tomar. Cuando sería súper diferente que llegaras a un lugar y dijeras, es que yo elijo no tomar. Ahí no les das chance de que te convenzan. Y hay una presión social bien fuerte, por ejemplo, con el alcohol y con la comida. Sí. Entonces, y más los chavos, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú llegas a un lugar decidido y sabes desde dónde estás tomando la lección, pues es muy difícil que te convenzan. Entonces, esta es una. Y la otra es porque te denegaste absolutamente todo. Por ejemplo, las dietas restrictivas. Y te vas con todo en cuanto tienes contacto. Porque tu mente funciona de una manera evolutiva también, en la que cree que vas a morir de hambre. Y no le diste alimento, o incluso no le diste alcohol, por ejemplo, hablando del alcohol y el alimento, que es lo más común, Sí, sí, sí. y estuviste como en restricción, y entonces en cuanto hay una ocasión y un disparador, te vas a ir todavía más. Ese es el autosabotaje. Y la procrastinación tiene todo que ver con dos fenómenos. Una es el perfeccionismo y el otro es el síndrome del impostor. Y entonces no lo voy a hacer porque necesito que esté perfectamente bien hecho. Y tengo un nivel de autoexigencia enorme conmigo misma. Entonces, en vez de hacerlo a medias, Mejor no lo hago. mejor no lo hago. O no lo hago porque no me quiero equivocar y prefiero meterme yo sola el pie antes de equivocarme y que alguien me diga que me equivoqué. Entonces yo me adelanto y yo sola, de manera voluntaria, decido no hacerlo. Y lo estoy procrastinando. Y entonces me pongo a ver una serie, me voy con mis amigas, y ahí está, y ahí está, y ahí está. Y va a llegarte el momento que nos llega casi a todos, que es un límite de tiempo, una deadline. O sea, tienes una fecha para entregar un proyecto y no te queda de otra más que 2 días antes estar desveladísima o desveladísimo para poder cumplir con el compromiso que ya tenías. Y eso es algo que a muchísima gente nos encanta. O sea, vivir como con el estrés de que tengo que terminarlo ya. O sea, ya no hay manera de autosabotearme. Entonces, a los 6 meses hacemos esa revisión, descubrimos todas estas cosas. ¿Por qué no lo has hecho? También, ¿cuáles son las voces externas? ¿Realmente tú lo quieres hacer? Yo a veces les pregunto a muchas chicas, ¿para qué quieres bajar de peso? ¿Para qué? Si no encuentran su para qué, entonces ¿para quién?
para mi mamá que me dijo desde chica que no comiera esto porque iba a engordar, para mi papá que decía que las gorditas no le gustaban, O para tener un novio. o para tener un novio, o para ser alguien, porque en la escuela me dijeron un día gordita, o me dijeron fea, o me dijeron tú no eres tan inteligente, entonces pues yo voy a destacarme por ser guapísima o delgada. Entonces también hay que encontrar desde dónde quieres hacer un cambio, Claro. ¿no? Y eso vuelve a tener un eco muy fuerte en la salud mental Muchísimo. y en los traumas, que fue con lo que Muchísimo. iniciamos y regresamos Muchísimo. ahí. Para mí, o sea, si tú me das a escoger, pues no podría escoger. No podría escoger porque los 4 pilares son súper importantes, Claro. ¿no? O Sí, sea, son como decías de la mesa, superimportantes. ¿no? Le quitas una pata y ya Le no va a quitas una funcionar. pata y no va a funcionar. Pero yo creo que cuidar nuestra salud mental, y hoy en día que ya se ha abierto tanto la conversación a esto de la salud mental, creo que es súper importante. La depresión cada vez aumenta más, los suicidios cada vez aumentan más, el alcoholismo, las adicciones, el uso de pornografía, el juego, el trabajo. O sea, las adicciones son tablas de salvación. Y la nueva adicción a las redes sociales. Las redes sociales. Las que digo, esta- son ahorita muy buenas en muchas Sí. cosas, porque te dan a conocer, porque conoces productos, gente, doctores, productos, tu empresa te ayuda a traer clientes, lo que sea. Pero si tú no estás bien centrado, volvemos a lo mismo, vas a hacer un abuso de ese uso y vas a terminar siendo una adicción nueva. Claro. Y una claro. distracción nueva y otra vez no conectando contigo. Y no conectando contigo. No conectando contigo, y todo comienza desde la presencia, desde el habítate. O sea, el habitarnos. Para mí ser consciente es ser responsable y darte cuenta de lo que tú estás haciendo. Y darte cuenta que a lo mejor necesitas un cambio. Y tener la suficiente humildad para reconocer que todos somos perfectibles, que todos podemos mejorar, que no solamente una persona que está enferma va a venir conmigo, que una persona que quiere mejorar un hábito también puede venir conmigo. O también me puedo escuchar en una plática y le puede resonar algo que muchas veces espejeamos. O sea, nos cuesta mucho trabajo como integrarlo en nosotros, y hay muchísimas señoras que llegan y me dicen, es que quiero que mi hija te escuche, ¿no? No importa, ya se sembró una semilla y va a ser la hija o va a ser ella, porque en realidad es ella. Claro. Pero no importa, porque ahí ya hay un despertar, o sea, ya hay una conexión. Entonces, hoy en día, tú acabas de decir algo súper importante con las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas, así como esos productos de los que hablé hace rato, están diseñadas para que con cada like tu centro dopaminérgico se active. Entonces, cada like va a generar dopamina. Entonces, estás buscando quién te vio, quién te sigue, un nuevo seguidor, un nuevo like. O sea, te está generando dopamina. Para eso están diseñadas. Sí. Entonces, los chavos tienen un tema súper fuerte con las redes sociales. Es una herramienta, como dices, como también bien dices, que podemos utilizar a nuestro favor, pero también puede ser una herramienta, puede ser una arma que nos puede afectar un montón. Y entonces estamos buscando reconocimiento a través de una pantalla, y estamos mostrando una imagen nuestra que no es la verdadera. Y hay muchísimas chicas, por ejemplo, niñas muy chicas, que a través de TikTok ya están viendo una realidad que no es verdadera. No. O sea, están viendo una imagen que no es verdadera. Si algo que Entonces, quieren los alcanzar. estándares de belleza Complicado. cada vez son más altos. Entonces, estamos volviendo a, por ejemplo, la bulimia ya ahora es algo súper normalizado en muchas jóvenes. Y es como, tomo muchísimo y luego vomito para no llegar tomada a mi casa, o como muchísimo y luego vomito y así puedo comer lo que yo quiera. Entonces, pero está normalizado, lo platican entre ellas. Yo me acuerdo, lo mío era como un secreto. Nadie lo sabía. O sea, era algo que solamente yo vivía. Sí. Hoy en día está normalizado y está como glorificado, lo que te decía hace rato. Sí, sí, es como un estándar. Entonces, es un estándar, pero aparte las redes sociales también tienen otro uso que es bien delicado, que es la divulgación de información. Sí. Cualquier persona se pone frente a una pantalla y empieza a hablar de salud, y empieza a hacer generalizaciones o empieza a decir cosas muchas veces verdaderas y otras falsas. Entonces llega la gente súper confundida conmigo y me dice,
Es que ¿a quién le hago caso? A ti. Exacto. O sea, el detox que te hablaba hace rato, que ese yo lo uso mucho, que es el de los blancos, el azúcar, las harinas y los lácteos, para que tú sientas en tu cuerpo los efectos. Tú. Sí. Ve a ti qué te va te bien funciona. y qué no te va bien. Estos tres casi a nadie le van bien, pero hay personas que no son intolerantes al gluten y que pueden comer harina. Hay personas, por ejemplo, que los lácteos ha sido algo que han utilizado siempre y no tienen problema con los lácteos. El azúcar sí es un tema mucho más delicado porque se dice que tienen la misma molécula que la cocaína y causan la misma adicción que la cocaína. Y hay mucha gente que tiene un tema muy fuerte con el azúcar. Sí, totalmente. ¿No? Y está también como muy normalizado. Entonces, yo manejo este detox, pero es para que tú encuentres en ti cómo te va. O sea, tú. No porque lo escuchaste que lo hizo tal fulanita, tal influencer, tal famoso, tal famosa, la dieta que hizo sutanito, que si está de moda ahorita inyectarme este líquido azul, no voy a decir el nombre, y voy a adelgazar muchísimo. Si el ayuno intermitente está de moda, sí, pero al ayuno intermitente no le va a todos. Es lo que te decía hace rato. Las mujeres tenemos un tema con el ayuno intermitente. Sí, y en ciertas edades. En ciertas edades, por ejemplo, después de la menopausia, una mujer puede hacer ayuno intermitente. Y puede jugar con el ayuno intermitente. Antes no. Mientras tú todavía tengas menstruación, no puedes hacer ayuno intermitente todos los días. Menos el día que se acerca tu periodo, porque estás produciendo progesterona. Y a la progesterona no le gusta el estrés. Ajá. Y meter a tu cuerpo en ayuno intermitente Sí, lo metes es en meterlo en modo de estrés, que sirve para otras cosas, Sí. porque es hormesis, que es sacar a tu cuerpo de la comodidad, pero no a todas las personas y no siempre. Entonces sí va mucho de, vienes conmigo, pero yo te voy a enseñar a que te escuches, a que reconectes con lo que tú necesitas. Como individuo a que te único. habites como individuo único, porque aparte somos mexicanos. Aparte tenemos una cultura diferente, por ejemplo, que los indios. O que los japoneses, o que sí sabes, que los orientales. Hemos adoptado la dieta del norteamericano porque son nuestros vecinos, pero teníamos excelentes hábitos. Vayámonos, yo les digo, vete a lo que tus ancestros hacían, a lo que tus abuelas, Lo básico. a seguir tus instintos, a reconocer el ciclo circadiano del sol. ¿Cuándo comes? Pues cuando ya no hay sol no comes tanto. Tú lo Y sabes como cuando antropóloga. trabajas también. ¿Cuándo trabajas? Redefinir tu concepto de éxito. Sí. O sea, el tuyo. Y es no que el eso sí nos lo están vendiendo esperando. en redes. Todo. Y todo está controlado. O sea, yo Todo. digo, ¿cuándo las hemos importado? O sea, hay que estar Ujú, fijándose exactamente Sí. si es información Sí, o desinformación. sí. A mí me gusta hablar con las personas que van conmigo desde un lugar como muy fácil, ¿no? O sea, como muy accesible. No les hablo de teorías conspiracionales, ni les hablo de todo esto que hay a lo mejor detrás, ¿no? Pero sí mucho como cuestiónate. Cuestiónate lo que está diciendo la gente de afuera, cuestiona tus creencias, cuestiona a tus padres, porque yo creo que debemos de cuestionarnos. Es un pensamiento crítico Exacto, y muy formarlo desde tu conocimiento, Y es muy sano o tenerlo. autoconocimiento. Sí, exactamente. muy sano tenerlo. Entonces, Exactamente. es muy importante. Exacto. Pues qué padre tu labor. Esme, ya Ay, estamos llegando al final. Muchas gracias, Vero. ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, mira, estoy en Instagram y en Facebook, como bien utilizada la herramienta, espero. Sí. En Instagram y en Facebook estoy como Esmeralda Pérez Guerrero en Facebook y Esme Pérez G en Instagram. Pero tengo un proyecto con Valeria, mi hija, de mamá e hija, donde compartimos wellness desde el ser. O sea, desde el ser integral, o sea, desde hábitos que te ayuden como a hacer esta coherencia o vivir en congruencia, ¿no? Entonces, este proyecto se llama Ser.consciente. Es ser.consciente _, pero bueno, ser consciente sale y sale una lunita con un colibrí por ahí que tiene significado muy especial para nosotras. Y ahí estoy. De todas formas, vamos a dejar aquí tus Perfecto. redes o teléfono, lo que tú me digas, Perfecto. para que la busques. Claro que sí. Está en Guadalajara. Claro ¿Tienes que también sí. en línea?
También en Y línea. da seguimiento Sí, y todo. seguimiento, doy seguimientos. De hecho, al día siguiente yo les mando un seguimiento como con todo lo que vimos, los puntos que tratamos. Hacemos una revisión cuando nos volvemos a ver a las 3 semanas y ya les empiezo como a ejercer presión al final de ¿Y dónde esto ya das está tus terminando. sesiones aquí en Guadalajara? En mi casa. Ah, ok, en mi pero casa. es más o menos porque En mi son- casa. Sí, aquí en Providencia. Ah, ok. Ujú. Así Aquí. que Bueno, súper, está súper, súper céntrico. cerca. Sí. Bueno, pues muchísimas Ay, gracias. no, gracias Nueva a ti. información. Me Muchas, cayeron algunos muchas gracias. 20, luego te voy a buscar. Claro que sí, Vero. Claro Porque que sí, no todo es color encantada. de rosa como se ve. Exacto, ¿verdad? no Y todo. siempre estamos en constante trabajo. Sí, O sea, yo exacto. siempre les digo, no es un producto chino que ya está terminado. Claro, O sea, siempre hay claro, formas de cambiar Claro, y adquirir claro. nuevos conocimientos para nuestro beneficio. claro. Sobre todo, pienso mucho que aparte de adquirir nuevos conocimientos, es como recordar cosas que ya sabíamos. Es recordar quiénes somos. Sí. Es justo, es recordar, es reconectar, es ser más conscientes y es Sí. habitarnos. O Sí. sea, de Totalmente. verdad me encanta cuando me invitan a algo así, porque sí veo mucho como de dónde viene, ¿no? O sea, y sí resuena con lo que hago y pues obviamente lo mío contigo, ¿no? Claro, sí, Entonces totalmente. sí, es mucho recordar y reaprender. O Bueno, pues ya desaprender. saben, desaprender. Desaprender. Pues ya saben, si tienen por ahí algún temita, ya saben de quién se pueden Sí. acercar, cómo los va a ir dirigiendo de la mano y pues lo más bonito es que se van a reencontrar con ustedes mismos. Ese yo creo que es tu propósito Sí. más hermoso. Sí. ¿verdad? Es Y cuando recordar. ves una gente recuperada, que se recupera No, él me mismo, encanta. te Me hace sentir encanta, me expandida. encanta, me encanta. Porque sí se puede, sí se puede. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima. Habítate. Gracias. Ay, gracias, Vero. Gracias a ti. Inspiración. Espiritualidad. Autoconocimiento. Resiliencia. Autoconocimiento. Libertad. Discernimiento. Vibración. Unidad. Perseverancia. Plenitud. Confianza. Sabiduría. Descubrirse. Empatía. Disciplina. Abundancia. Habítate.